Bienvenidos, qué lindo volver a encontrarnos por este medio. Te invito a que esta mañana comiences declarando que Él es Rey sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia y sobre nuestra iglesia. Amén. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyos somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres Rey, por siempre Rey sobre la creación. Tú eres Rey, tú eres, iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido es Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres Rey, por siempre Rey sobre la creación.
Cristo en nuestras vidas, más en tu presencia, más en tu presencia. Queremos más de Cristo en nuestras casas, más en tu presencia, más en tu presencia. Queremos más de Cristo en nuestra iglesia, más en tu presencia, más en tu presencia. Queremos más de Cristo en nuestra tierra, más de tu Qué lindo tiempo de adoración, qué lindo tiempo de poder estar juntos alabando al Señor de esta nueva forma que Dios nos ha mostrado, que Dios nos permite tener gracias a la tecnología, gracias a Dios por la tecnología. Y en este domingo me gustaría poder hablar, meditar en una palabra de aliento. Este es un tiempo donde necesitamos alentarnos. Es un tiempo donde hay momentos donde hay cierta necesidad de recibir una palabra de aliento. Dicen los psicólogos que ya empiezan a detectarse algunas patologías emocionales, algunas enfermedades, si usted quiere, emocionales lógicas del encierro, lógicas de estar con esta incertidumbre de lo que viene, con esta incertidumbre de lo que dicen, y muchos de nosotros estamos ocupados en traer una palabra de aliento, ¿sí? Miren, hace unos días atrás uno de nuestros intercesores me llamó muy respetuoso como siempre, y él me expresaba que había sentido el Señor y había estado orando porque sentía que en septiembre algo grande va a pasar. En septiembre. Estoy tomando o recibiendo esa palabra y tomando un riesgo porque me gusta caminar en la fe. En septiembre algo grande va a pasar. Él entiende que nuestra iglesia va a vivir momentos preciosos, algo muy, muy grande está por pasar. Y entonces empecé a estudiar en la palabra y empecé a estudiar cómo una catástrofe, una crisis, algo duro puede estar gestando algo grande bueno que venga para Paraná, que venga para la Argentina, que venga para el mundo. Entonces empecé a recordar que Jesús, escuche bien, los discípulos no le pidieron muchas cosas a Jesús. Es más, Jesús le dio más cosas de lo que ellos le pidieron. Una de las cosas que le pidieron, uno se pone en los zapatos de los discípulos y empieza a pensar, ¿qué le pediría yo a Jesús? ¿Cómo resucitar un muerto? ¿Cómo sanar orar por los enfermos y que ellos sanen? ¿Cómo multiplicar el alimento que tengo y sé que es escaso y así poder alimentar más en este tiempo de crisis? Diferentes cosas uno se trata de poner ahí en el lugar de los discípulos y trata de imaginarse, si es que nosotros pudiésemos imaginarnos, ¿qué le pediríamos a que Jesús hiciera? ¿Qué petición tendría? Hay un pasaje allí en Marcos, capítulo 9, donde hay un papá que trae, ya lo vimos hace algunos domingos, un papá que trae a su hijo que está enfermo, que le tira al fuego, le tira al agua, tira espuma por la boca, dice la palabra de Dios. Un cuadro que los médicos dirían epiléptico. Pero, sin embargo, Jesús sacó un demonio del muchacho. La enseñanza en esta mañana es, mire,
los discípulos no pudieron. El Padre le dijo, le pedí a tus discípulos y tus discípulos no pudieron hacerlo. Entonces Jesús le dijo, bueno, si tienes fe, recuerda, al que cree todo le es posible, para Dios no hay nada imposible. Y entonces se retiran y en lo privado los discípulos le preguntan, ¿por qué tú pudiste y nosotros no pudimos? La pregunta era, ¿por qué pudiste echar fuera ese demonio o sanar esa enfermedad y nosotros no pudimos? Y entonces Jesús le dice, miren, este género no sale, solamente sale con oración y ayuno. Oración y ayuno. Digo esto porque lo único que encontramos en las Escrituras que los discípulos le piden a Jesús es que les enseñe a orar. Les enseña a orar. Es curioso, Jesús tenía una vida de oración. Jesús, frente a lo que estaba, la dificultad que podía llegar a su vida, él se ponía a orar. Él tenía una gran estima por Juan el Bautista. Yo creo que usted recuerda el pasaje. Cuando le llega la noticia que Juan, que por otra parte es su primo, es decapitado, él dice que se pone triste y se va al monte a orar. Se va al monte a orar. El inicio del ministerio de Jesús fueron 40 días de oración y ayuno. Oración y ayuno. Creo que no era, esa oración y ayuno no era por algún problema. No era, muchas veces nosotros entramos en ayuno, entramos en oración cuando reaccionamos a algo que nos está pasando. Estos 40 días de Jesús muestran un estilo de vida. Muestran un estilo de vida. Un estilo de vida de oración. Y Jesús quiere que nosotros podamos tener esta experiencia de una vida de oración, una vida de aquel que camina con Dios, como estamos viendo en los devocionales, una vida del que crece en la fe, es una vida de una persona de oración. Es una vida de una persona que no ora en reacción de algo que nos está pasando. De hecho, nosotros siempre estamos acostumbrados a orar, a entrar en ayuno cuando algo nos está pasando. Necesitamos de Dios. Queremos más de Dios, entramos en oración y ayuno. Se enferma alguien, entramos en oración y ayuno. Hay alguna crisis, entramos en oración y ayuno. Ahora, la pregunta de los discípulos, ¿por qué pudiste echar y nosotros no lo pudimos? ¿Sí? La respuesta del religioso, la respuesta muchas veces de la iglesia es porque sencillamente Jesús es Dios y nosotros somos seres humanos. No creo que sea el punto en esta ocasión. Jesús está mostrándonos diciendo que este género no sale sino con oración y ayuno, que es posible que nosotros vivamos en un nivel diferente de fe a partir de nuestra oración. Él no quiere que nosotros seamos loros repitiendo alguna oración. De hecho, algunos grupos religiosos dan penitencia diciendo ore o rece al 30 Padre Nuestros. No creo que la intención de Jesús es que nosotros seamos solamente repetidores de una oración. Recuerdo que el domingo pasado nosotros hablamos acerca de Tesalonicenses 5, 16 y 17. Y entonces habla de algo que justo que estaba preparando este mensaje, recordé. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios por todo. Este es el principio de una vida que establece el reino de Dios en nuestra vida, el estar siempre gozosos. Yo no estoy gozoso porque tengo alegría. Tengo alegría porque me disciplino en tener gozo, el gozo del Señor. Porque el gozo del Señor es nuestra fuerza. Porque el gozo del Señor es aquel que nos lleva adelante. Y esto de orad sin cesar. Orad sin cesar. Mire, hay un pasaje en
en Mateo capítulo 26 que dice, esto es maravilloso: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. Esto es algo instructivo para cada uno de nosotros. Mire qué interesante. Velad y orad para que no entréis en tentación. Porque a la verdad, dice Jesús, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ahora, solamente este pasaje podemos encontrar o podemos hacernos algunas preguntas, si usted quiere, de diagnóstico. Por ejemplo, ¿está teniendo problemas con la tentación? ¿Su carne es más fuerte que su espíritu? ¿Está teniendo problemas con hacer lo que Dios le está pidiendo, con llegar a hacer lo que Dios le pide? Ahora, si la respuesta es sí, es porque está orando poco. Esta es una de las predicaciones que estoy tratando de entender que esta pensamiento, esta enseñanza es para desde los pastores hasta el último en nuestra congregación, en nuestra familia. Le está costando y está entrando mucho en tentación. Jesús ahí en este versículo dice, velen y oren para que no entren en tentación. Esto es maravilloso. Él nos está invitando a una vida de oración. Él nos está diciendo, oren sin cesar. Ahí el apóstol Pablo nos dice en Corintios, en Tesalonicenses. Y qué importante es que nosotros podamos entender esto. Nuestra oración va a determinar nuestro acercamiento a Dios. La manera en que nosotros oramos, y vuelvo a repetir, no como loro, no como, tengo que tener un... No, es la permanente oración, y eso es entre usted y Dios. Porque los demás pueden mirarlo y decirle usted no está orando, y en realidad usted está en comunión con Dios, que eso es estar en oración. El que camina orando sin cesar conoce el secreto de Dios. Por eso pude considerar con mucha atención lo que este intercesor me dijo. No muchas veces llega a mí con una palabra así. De hecho, me dicen en sus palabras, soy muy respetuoso y he orado y siento, pastor, decirte esto: algo grande viene. El que camina con Dios se puede anticipar a recibir de Dios lo que viene de Dios. En Segunda de Reyes, capítulo 6, hay una ocasión, hay una situación interesantísima que quiero compartirla. Está Eliseo como profeta y está el rey de Siria tratando de invadir el pueblo de Israel, a Israel. Y entonces se da cuenta el rey de Siria que siempre sus estrategias eran coartadas. Te puedo leerlo. De alguna manera Dios hizo que Eliseo supiera los planes, y entonces hacen alguna estrategia para engañar al pueblo sirio, ¿sí? Ahora, en cierto momento, ninguna de las estrategias funcionaba y el rey junta a su gente, el rey de Siria junta a su gente. Y el rey de Siria le dice a su gente, hay alguien que está espiando ¿quién es el que está de parte del rey de Israel? ¿Quién es el que se ha puesto a contar nuestras estrategias al rey de Israel? Y entonces todos le dijeron, no es nadie no es nadie de nosotros. Es Eliseo, que sabe lo que tú hablas en tu habitación. Eliseo, que sabe lo que
hablas en tu habitación. Eliseo era un profeta y Dios le mostraba lo que el rey de Siria, las estrategias del rey de Siria, y entonces sus sirvientes, sus ayudantes del rey de Siria le dicen: lo que pasa es que Eliseo sabe lo que tú hablas en lo secreto. ¿Qué es lo que nosotros podemos aprender o tomar como enseñanza de ese episodio? El que camina con Dios sabe cuando, y está preparado cuando viene algo difícil. Para resistir en amor. Resistir en amor. Y esto es importante que nosotros entendamos, porque Pablo le dice a Timoteo: oren por sus gobernantes para que vivan un estilo, una vida en paz. Oren por sus gobernantes. ¿Qué está haciendo usted? ¿Está diciendo que nuestro presidente no sirve para nada? ¿Está diciendo que es un comunista? ¿Está diciendo que es esto, que es lo otro? Bueno, yo quiero decirle que Pablo a Timoteo le dice: ore por su gobernante para que nosotros podamos vivir en paz, ¿sí? Ahora, quiero terminar en esta mañana con 2 o 3 pasajes bien claros. Primero, hay un pasaje en Hechos que quiero leérselo, en Hechos 3:25. En Hechos 3:25, y luego vamos a ir a Hechos también, pero el pasaje de Hechos 3:25 nos va a decir lo siguiente: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ustedes son hijos de los profetas. Nuestro tiempo es un tiempo donde debemos ejercer la voz profética. Entiéndase bien lo que creo. El profeta no ha venido aquí para ver quién se casa con quién, o quién va a ser próspero o quién no va a ser próspero. El profeta ha venido a anunciar lo que Dios va a hacer. El profeta viene a edificar y a consolar. El profeta viene a que el pueblo escuche que Dios tiene poder. Y aquí dice, acá somos hijos de... Es curioso porque dice que todos somos hijos de los profetas. Ahora, hay pocos profetas, pero muchos que deben profetizar. Así como hay pocos evangelistas y todos nosotros debemos ser evangelistas, evangelizar. Así hay pocos profetas, muchos que deben ejercer, o todos debemos ejercer la voz profética. Dios quiere que nos volvamos a Él. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Dios quiere que nosotros seamos obedientes a Él. Y creamos que Él tiene poder para sacarnos de esto. Ahora, cuando nosotros entendemos esta situación, vivimos un tiempo diferente. Hechos capítulo 12 va a darnos una lección, porque estoy diciendo algo grande viene. No se sorprenda cuando algo grande viene. Dice que Herodes, en el capítulo 12, Herodes, el rey, toma preso a Jacobo, al hermano de Juan, y lo martiriza, lo mata, ¿sí? Y entonces el grupo de enemigos, o todas las personas que odiaban a los cristianos, a los seguidores de Cristo, les gusta esto. Y Herodes se da cuenta que les gusta, y entonces lo toma Pedro con la intención de matarlo, de que sea otro mártir. Entonces dice la palabra que Pedro está allí y Herodes ya ha decidido matarlo. En cierto momento dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Ahora, orad sin cesar.
Y nosotros, para no apagar el espíritu, según el domingo pasado, en Primera de Tesalonicenses 5, 16, 17, orad sin cesar. La iglesia hacía oración por Pedro sin cesar, hacía oración sin cesar, sin cortar. Estaba allí orando por Pedro. Y dice que en la noche un ángel apareció, le tocó el costado a Pedro y le dijo: vamos, levántate, ajustate las sandalias, ponete tu ropa y vamos. Y a medida que iban pasando, se iban abriendo las puertas, se le cayeron las cadenas y se iban abriendo las puertas. Yo me imagino a Pedro diciendo: estoy condenado a muerte y esto estoy soñando. Y a medida que él iba caminando, se iban abriendo hasta que llegó la puerta principal. Escucha bien, la puerta principal, y se abrió. Y él salió. Y cuando ya estuvo seguro, el ángel se apartó de él. Entonces ahí él entró él se dio cuenta que había sido un ángel, dice la palabra en Hechos capítulo 12. Y entonces él va a la casa de María, la madre de Marcos, y entonces está allí y empieza a golpear la puerta. Y hay una niña que se llama Rode, que va y lo mira a Pedro y se pone tan contenta y se va a darle la noticia a la iglesia que está orando sin cesar, para que Pedro salga de la cárcel. Esta niña les dice así, y la iglesia que está orando sin cesar por Pedro, para que lo saquen de la cárcel, para que salga de la cárcel, para que lo liberen, le dice: no, has visto al fantasma de Pedro, has visto un fantasma, no es Pedro. Y entonces Pedro sigue golpeando. Es curioso, el ángel le abre todas las puertas, pero no le abre la puerta de la casa de María, porque la iglesia estaba orando por algo y no estaba creyendo que eso iba a pasar. Está orando por algo, por un avivamiento. Muchas veces cuando viene el avivamiento no creemos que el avivamiento vino. Estamos orando y ahora convoco a la iglesia a orar por lo grande que viene en septiembre. Debemos creer y debemos esperar que algo grande viene en septiembre. Nosotros conocemos, mire como una tragedia, la muerte de Jacobo. La muerte de Jacobo provocó la activación de la iglesia que ore sin cesar y la contestación de Dios. A veces la iglesia ni cree ni espera que Dios conteste tan rápido. Pedro siguió golpeando hasta que le abrieron. Queridos, en esta mañana a mí me gustaría que crea que toda esta tragedia que estamos viviendo trae algo bueno. Que toda esta tragedia que Dios está permitiendo que nosotros estemos aquí encerrados en nuestras casas, traiga en nosotros un fervor para que podamos caminar con Dios, para que Dios pueda decirnos sus secretos. Encontrar a Dios en un momento difícil es lo mejor que nos puede pasar. Y usted que está mirando allí, usted que está analizando todo esto que estoy diciendo, estoy tratando de decir: mire, estoy tomando un riesgo y estoy declarando, estoy confesando que Dios tiene algo grande para nosotros. Septiembre nos va a encontrar a nosotros con un avivamiento grande. Septiembre va a darnos a nosotros, Dios nos va a dar, oremos por eso. Dios nos va a dar algo grande. Ore usted por lo grande que Dios va a hacer en nuestra congregación, en el pueblo de Dios aquí en Paraná, y cómo Argentina, a través de los hijos de Dios, va a salir adelante. Que Dios le bendiga, que Dios le bendiga. Nos vemos mañana lunes por la noche.